Ah, sí, 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 yo lo vi. Joya. Bueno, ¿qué viste? ¿Qué leíste? La tuve que leer varias veces porque había partes que... Espera que prendo la cámara. Había partes que no entendía bien qué era lo que había que hacer. Me costó, pero bueno, me Bueno, tomé el trabajo y y la leí qué, varias veces. sí, ¿qué pensaste que hay que hacer? ¿O qué entienden que hay que hacer por las clases que hemos tenido hasta ahora? Y en función de que leyeron la pauta. A ver. Ahí lo estoy abriendo de nuevo porque no me acuerdo bien. Igual se acuerdan que yo les mandé ahí por el Facebook un Power donde está como diseccionada. Ahora vamos a mirar punto por punto. Pero es importante que entiendan que hay una zona muy común, o sea que se va a aparecer en todos los trabajos, y luego una zona que ya es más particular donde ustedes tienen que eh, de algún modo marcar la diferencia o poner la diferencia o que cada trabajo va a tener la impronta de cada uno de ustedes según lo que elijamos. El resto, además de Male, pudo verla a la pauta. Sí, profe. ¿Y qué onda, Juana? ¿También te costó? Sí, o sea, algunos puntos sí, como que no lo puedo, o sea, como todavía no tenemos los elementos definidos y eso es como medio abstracto pensarlo ahora que hay que hacer. Bueno, es un trabajo comparativo de productos mediáticos, ¿no? Lo que nos Sí, sí, falta hasta ahí se entendió. ahora es definir el corpus, en todo caso. Claro. Pero una vez que tengamos el corpus, mucho, digamos, sí, se analiza es puntualmente ese corpus, pero no... Eh, espera, me vuelven loca, no puedo. O sea, avisar que estoy en clase parece que no, al mundo no le importa. Estoy en clase, estoy en clase. Bueno, lo que tenemos que definir el corpus, pero también tenemos que definir todavía qué tipo de discurso vamos a elegir para trabajar todos juntos. Y eso me parece que puede tener como sus complicaciones. Yo lo que haría hoy es como ver los pros y los contras de cada uno de los discursos y bueno, y que ustedes elijan en función de lo que les interese, de lo que les guste. Ahí ven, no, porque todavía no compartí. Acá voy a compartir ahora eh, el Power, ¿ok? Ahí sí lo ven. Sí, profe. Ah, Sí, Sí, buenísimo. profe, ahí lo estamos viendo. Ven que, no sé si vieron que el Power tiene un audio. O sea, cada placa tiene un audio. La verdad que no lo había visto yo. Ah, ven, bueno. No, no me di cuenta. Es, cada placa tiene un audio, es decir, que esto ya lo está explicado. O sea, es un power visual, audiovisual, porque tiene un audio que en su momento me habré encargado de hacer el año pasado, donde explica cada cosa. Pero bueno, lo vamos a hacer así ahora. Y de todas maneras, digamos que va a quedar porque está en ese audio. A ver, el objetivo general del trabajo es esto de la aproximación a la aplicación de la metodología del análisis de discursos sociales propuesto por Verón. Ustedes la metodología de análisis de discursos sociales la van a ver en la clase 7 del práctico, que en realidad soy yo la que le explica también porque es el tema que me tocó, así que esa vez me van a ver en el video del aula web, me van a ver en el teórico, me van a ver en el práctico. Es una metodología que tiene algunas complejidades, si quieren, porque, como ya les vengo repitiendo desde el principio del año, no es un análisis que focalice únicamente en el contenido, aunque no deja de tener en cuenta más que el contenido específico, el tema, y ahí va a haber una diferencia y una complejidad, digamos, que se suma al trabajo, pero que fundamentalmente trabaja sobre la zona de reconocimiento de las condiciones de producción. Eso anótenselo bien. O sea, la metodología de análisis de los discursos sociales tiene como objetivo reconocer cuáles son las restricciones que los discursos tienen a la hora de producirse. ¿Sí? Es decir,
no todo discurso puede, no todo ni ninguno, digamos, los discursos no se producen en el aire, se producen en marcos, ¿sí? En marcos restrictivos, a eso le llaman las condiciones de producción. ¿Dónde uno encuentra esos marcos restrictivos? Bueno, justamente en otros discursos. Por ejemplo, si nosotros decimos que las publicidades tienen tal y tal característica, luego si hago una publicidad me tengo que ajustar a esas características de formato, porque si no hago otra cosa, ¿sí? Entonces, ese discurso, que es el de las características del discurso publicitario, es un discurso que habla de otro discurso, por eso se llama metadiscurso. Ese discurso funciona como condición de producción del segundo. ¿Se entiende? Es un discurso, el que habla de las características de la publicidad, que funciona como condición de producción de un segundo discurso que es el objeto de análisis, la publicidad en sí. ¿Sí? Entonces, lo que acá vamos a tratar de trabajar son como dos niveles. Uno es el de la búsqueda y el reconocimiento de cuáles son esos metadiscursos restrictivos. Y por el otro, el análisis propiamente dicho en diálogo con esa primera búsqueda, ¿sí? Entonces, el objetivo general es el mismo para todos, ¿sí? Porque es la aplicación de una metodología específica que tiene particularidades, ¿sí? No puedo aplicar otra cosa. O sea, a ver, ustedes van a ver una clase en el práctico de Van Dijk. No puedo aplicar las categorías de Van Dijk en un análisis de aplicación de la metodología de Verón, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos un paneo en la materia, pero el trabajo final es solo desde la perspectiva veroniana, ¿sí? A ver, hacemos un paneo para que ustedes sepan que no es la única metodología que existe, pero es la que nosotros elegimos para profundizar y también es a mi modo de ver, mucho más elocuente que la de Van Dijk. Es más, lo que ustedes van a sentir es que se sienten más familiarizados con la de Van Dijk porque es la que se parece más a otros tipos de análisis que por ahí ya han hecho, donde tienen en cuenta el poder del hablante, la figura de autoridad y cosas por el estilo. Verón trabaja sobre las superficies textuales. No trabaja, esto también anótenselo en algún lugar medio grande, no trabaja sobre las intenciones de los autores. Trabaja sobre las marcas que quedan en las superficies textuales. Cuando veamos la teoría de Verón, vamos a ver bien qué son las marcas y qué son las huellas, pero eso ténganlo en cuenta, digo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tendencia a hacer un análisis histórico o contextual y en realidad el análisis tiene que surgir de las marcas físicas que quedan en la superficie textual, ¿sí? Es un poco lo que hicimos con la película. No importa si Cifrón venía de la escuela de no sé quién. No, yo necesito ver lo que efectivamente pasa en la película para de ahí hacer la relación. ¿Se entiende? Desde la superficie textual hago la relación con otros textos. No de afuera, no es un análisis que viene de afuera. A ver, luego tengo, este es el objetivo general, y luego tengo objetivos más específicos, también comunes a todos. Fundamental, el análisis comparativo de una muestra de 2 productos mediáticos, o sea, mínimo 2, mínimo, pueden ser más, digamos. Al menos 2. Tienen que responder al mismo género, al mismo tipo discursivo y al mismo lenguaje. Es decir, no puedo comparar televisión con radio, no puedo comparar televisión con gráfica, no puedo comparar drama con comedia, ¿se entiende? No puedo comparar publicidad con ficción, ¿sí? Porque tienen que pertenecer esa es una condición, que tengan como una regularidad, ¿sí? Vamos a hablar de regularidades y de variantes en el trabajo final. La zona de la regularidad es esta.
que compartan el mismo género, el mismo tipo discursivo y el mismo soporte o lenguaje. Esos dos. Mínimo dos, porque estamos hablando de comparar, ¿no? Y el segundo objetivo específico, y todas estas definiciones que están viendo acá son propias de la teoría de Verón, porque ahí tengo que diferenciar. Texto y discurso. Bueno, eso es Verón puro. Por eso insisto, esto lo vamos a ver cuando estudiemos Verón, pero ya estamos, digamos, ya la clase, se supone que la clase de hoy es para que ustedes entreguen parcial, pero ya vean la clase de Van Dyck, y la semana que viene ya nos metemos de lleno en el práctico, en la teoría de Verón. Lo que les decía recién, condiciones de producción. Ahí estamos. Lo que marca huella, también les decía recién, o sea, la marca y la huella es central para el análisis veroniano de un producto mediático. Ustedes párenme cuando no entiendan algo, por favor, porque yo estoy hablando así, en el aire, y no los veo, y tampoco quiero que queden huecos o que no entiendan. Profe, perdón, Sí. yo tengo una pregunta. Sí. No entendí muy bien cómo la cuestión de contextualizar, tipo cuando vamos a abordar un producto, ¿no contextualizamos de dónde viene? ¿En qué momento se contextualiza? No entiendo. No, sí, no es necesario que hablemos de la historia de la nación para ver lo que efectivamente dice la nación. Pero no, o sea, no tenemos en cuenta la postura y demás. No. Por eso es parte de la complejidad de la mirada de Verón. No, porque eso es algo, eso es otro discurso. ¿Entendés? Eso es otro discurso. Lo que nosotros creemos que la nación hace es un discurso diferente a lo que la nación hace. ¿Sí? Lo que no sé, el partido político A dice que la nación dice es un discurso diferente a lo que la nación dice. Entonces, no es necesario una gran contextualización. Puede recuperar algunas. A ver, ¿de dónde sale esa afirmación tan recurrente que he leído en infinitos trabajos de que el diario de la Nación 1 tiene un público, que el diario de la Nación tiene un público ABC1? Es una pregunta. Hola. No entendí bien la pregunta. ¿La puedo repetir? A ver, vamos a todos a despertarnos. ¿De dónde sale, con tanta eficacia por otra parte, la afirmación de que el público de la nación pertenece a lo que en sociología se define como la clase ABC1? Es una categorización de clases que serían las de alto poder adquisitivo. ¿Estadísticas? ¿Estadísticas? Bien. Supongamos que salen estadísticas. Hacer un análisis de las estadísticas, ¿es un análisis de la semiótica? No. No. Bueno, estamos intentando hacer un análisis desde la semiótica, no desde la sociología, no desde la demografía, ni de la psicología. Entonces, un análisis desde la perspectiva semiótica va a tener en cuenta estas cosas. Sobre todo, las marcas en la superficie textual y la relación que esa marca establece con otro discurso, y en esa relación cómo se convierte en huella. Digo, tenemos que ponernos los anteojos de un análisis semiótico. Por eso es un análisis distinto a otros que hemos hecho, donde ustedes, por ejemplo, aprendieron que contextualizar es central. Para Verón, no.
Para Verón lo que importa es lo efectivamente dicho, no aquello que creemos que dice, que otros dicen que dice. ¿Sí? Si no Pero es... Sí. lo que no entiendo es, lo efectivamente dicho, ¿nosotros lo interpretamos o no? La semiótica no te va a dejar mucho margen a la interpretación, ¿eh? Por eso no trabajamos en el contenido, trabajamos más sobre los aspectos formales del discurso. No hay un lugar para la interpretación individual, de me parece, creo, opino. No. Un análisis desde la perspectiva de la semiótica es un análisis que vas a tener en cuenta. Por ejemplo, si las características del lenguaje A son estas, yo lo que tengo que dar cuenta es que mi producto pertenece a este lenguaje porque cumple con estas características. Fin. No hay interpretación ahí. O sea, tengo 10 discursos que dicen que el lenguaje audiovisual trabaja sobre la concatenación o la mezcla, si quieren, de distintos, de los planos de la música, bueno, todo lo que estuvimos viendo sobre el lenguaje audiovisual. Y yo afirmo que trabajo con 2 productos de lenguaje audiovisual. ¿Cómo sostengo esa afirmación o cómo la argumento? Porque cumplen con las condiciones de producción que dicen los discursos que hablan sobre el lenguaje audiovisual. No tengo lugar para la interpretación personal. Ahí. Ojo con la interpretación personal, porque los va a hacer derrapar en este tipo de trabajos. Ustedes tienen que convertirse en analistas. El analista no es un opinólogo. El analista es un argumentador. Y trabaja sobre argumentaciones sostenidas, rigurosas, ¿no? Hay algo en la propuesta de Verón que tiene muy en cuenta la búsqueda de rigurosidad. Y la rigurosidad tiene que ver con no confundirse una marca con una huella, tiene que ver con dar cuenta, por ejemplo, esto del tipo discursivo. ¿Cómo doy cuenta del tipo discursivo? Bueno, para eso hice un trabajo anterior sobre búsqueda de discursos que hablen de diferentes tipos discursivos y luego hago dialogar mi producto seleccionado con esa teoría sobre los tipos discursivos. ¿Se entiende lo que digo? Hola. Sí, profe. ¿Se entiende? Ok. Luego, cuando vayamos, miren, hasta acá, hasta dispositivo, si quieren, y género, hasta ahí nomás, vamos a estar como en cierto marco restrictivo. ¿Por qué? Porque tengo que hablar del dispositivo, el género también es una clasificación social y entonces tendré que ver en qué clasificación social entra mi producto. Y ya cuando hablo de contrato de lectura, de estilo y de enunciación, ahí ya puedo empezar, no a volar, digamos, no a meter opinión personal, porque, a ver, no hay nada que yo pueda hacer del producto que no se desprenda del trabajo anterior, ¿entendés? Porque parte de lo que, gran parte de las correcciones es, ¿y esto de dónde sale? O sea, ustedes afirman cosas en los trabajos que no se sabe de dónde salen. ¿Salen qué? Del saber popular, de que lo escuché, de que me pareció, de que todos lo dicen. No, esos no son argumentos válidos para un trabajo serio y riguroso, digamos. A ver, yo puedo decir, las estadísticas afirman que la nación es consumido principalmente por el sector ABC1. Perfecto. Y ahí pongo y muestro la estadística. Perfecto. Ahora, eso, semióticamente hablando, ¿qué me dice? Semióticamente hablando no me dice nada. Sí me va a decir semióticamente hablando que la combinación de determinada tipografía, ¿se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que, dada que hay tipografías que construyen sentidos de seriedad,
y de pulcritud. Y otras tipografías que construyen sentido de cercanía. ¿Sí? Ahí estamos hablando de producciones de sentidos. Bueno, la elección de esta tipografía para el diario La Nación construye un producto que trabaja sobre el equilibrio, sobre la ¿no? Está pasando un helicóptero. Trabaja sobre la paleta de colores pasteles porque está construyendo la tipografía junto a la elección de las paletas de colores, junto a la distribución de las formas. ¿Se acuerdan que también hablamos de eso, de la distribución en el espacio? Bueno, construye un diario equilibrado, construye un diario serio, construye un diario que toma distancia del objeto sobre el que habla, mientras que un diario que privilegia, pensando que estamos hablando de formatos gráficos, que privilegia una paleta de colores en la zona del rojo, no sé, en mi cabeza está Crónica en este momento, pero digo, con una letra serifeada, cursiva, con un tamaño que contrasta mucho con el resto digamos, el tamaño del título contrasta con el resto de los títulos de las noticias y demás, construye un texto más cercano, o sea, el foco de las fotos está puesta sobre el primerísimo plano de los rostros ensangrentados, construye un diario así, así, así. Ahora, yo tengo que describir la forma y de ahí sacar la conclusión de cómo está construido en términos de producción de sentido un material. No de otro lado, no de lo que la gente dice que Crónica es, o lo que, no sé, La Nación dice que Crónica es, o que Crónica dice que La Nación es. ¿Se entiende? Las afirmaciones tienen que estar basadas en un análisis que recupere estas dimensiones, ¿sí? Que recupere las dimensiones de condición de producción, de marca, de dispositivo, de contrato de lectura, de estilo. En estilos, como nosotros en géneros vemos que los géneros son moldes, yo les hablé de clasificaciones sociales, vamos a ver que en estilos la palabra clave es modos. Si los géneros son moldes, los estilos son modos. Modos, modalidades del hacer. Bueno, ahí puedo, en todo caso, decir cuáles son los modos, cuál es el estilo de La Nación, cuál es el estilo. Pero primero voy a tener que describir, todavía no llegamos a esa parte, pero digo, esto de ser riguroso tiene que ver con ser fiel a los pasos que propone la metodología, ¿no? Y los pasos que propone es la descripción, inicialmente la identificación y descripción de rasgos retóricos, identificación y descripción de rasgos temáticos, y luego identificación y descripción de rasgos enunciativos. Y ahí, desde la identificación de los rasgos enunciativos, es que yo puedo esgrimir una hipótesis de estilo, ¿sí? Pero todo sale de la comparación entre esos dos productos. No viene de un discurso de afuera. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Están ahí? Sí, profe, yo estoy tratando de pensar en algún ejemplo para terminar de entender bien el abordaje, pero sí, se entiende. Bueno, ahora vamos a ir a los ejemplos porque ya tenemos que decidir, bueno, qué vamos a estudiar puntualmente, cuál vamos a elegir. Esperen que vuelvo a la pauta. De acá lo que les pasa es que les falta lenguaje, o sea, todas estas son palabras relativamente nuevas que están en la teoría de las discursividades sociales de Verón. Acá ya vamos. Análisis paso 1, ¿ven? Paso 1. Y esto no puedo saltear ningún paso, porque para eso es una metodología. Tengo que respetar los pasos. Paso 1. Seleccionar una muestra de 2 productos mediáticos, preferentemente del mismo género, del mismo tipo discursivo, del mismo lenguaje, del mismo soporte.
Bien. Recordemos. Tipos discursivos. Tenemos al menos 5. Discurso publicitario, discurso ficcional, discurso del entretenimiento, discurso informativo y discurso político. ¿No? ¿No me equivoco? Esos 5. ¿Sobre qué tipo discursivo vamos a trabajar? Todos. Es una elección de ustedes, no es una pregunta retórica. A ver, Pablo, ¿vos sobre qué te gustaría trabajar? Le pregunto a Pablo, que es como el mentor de las películas del cine nacional argentino. Hola, ¿se me escucha? Sí. A mí me gustaría seguir trabajando con películas, pero no sé. Ficción. O sea, Ujú. película es el Discurso producto. ficcional. Tipo de discurso ficcional. Bien. Sí. Daniel, Ficcional igual, sobre cosas. Carola. Estoy tirando al voleo También estaba nombres. pensando en ficción o entretenimiento, una de esas. Ficcional o entretenimiento. Sí. A ver, esperen, que me acuerde. ¿Male? También ficcional. Me encantan las películas. Bueno, ojo que no vamos a terminar diciendo y era buena o era mala, me gustó o no me gustó, Ojo con desear, ojo con desear, que después Sí, se puede no. convertir en verdadero. A ver, que me acuerde. ¿Macarena? Yo iría por otro lado. Pensaba más en publicidad o discurso político. Publicitario dice Antonella, Macarena dice publicitario, bien. Sí. ¿Qué tengo? 17 personas acá, hablaron 5. Miren que el que calla otorga más que nunca hoy. Ficción, a Violeta le gustaría la ficción. Mati, A mí lo que me pasa con la Sí. ficción es que creo que hay que meterse necesariamente en un entendimiento del lenguaje audiovisual que, no sé, yo lo llevaría por otro lado, pero bueno, también es muy subjetivo. Bueno, pero la publicidad, si elegís publicidad audiovisual, Sí, también. estás en lo mismo. Sí, A sí, ver, sí. no quiero esgrimir todavía opinión porque los voy de algún modo entiendo que mi palabra no tiene el mismo peso y no los quiero generar tendencia para ningún lado. Mati, a ver Mati Coria, ahí que te veo. Yo también iría por discursos y publicidad. Pero Pero yo, sí, la discursos verdad son que todos, sí, decime. sí, discurso publicitario, perdón. Sí. Y discurso político también me interesa. Yo, como entré a la clase, quería preguntar de qué parcial hablaban, porque yo no... ¿O estás hablando del práctico? Del práctico. Ah, porque yo Solo, estoy en el práctico con otra claro, profe, por eso. No, tranqui, les pregunté al principio de la clase porque muchos de los que están en el teórico también están en el práctico conmigo y hoy tenían que entregar el parcial, por eso. Pero, o sea, vos ya Claro, tuviste digo tu yo. parcial. Claro, sí. No, No, tranqui. por eso me refiero a... No hay No, evaluaciones parciales en el teórico. Solo esto, la claro. entrega del trabajo final. Ah, Bien. buenísimo. Entonces, a vos te gusta publicitario y político. Publicitario y político podemos Publicitario. encontrar una combinación ahí, porque los spots de Sí. campaña, ¿no? Están como en esa zona. Ficción o entretenimiento, dice Agustín. Ficción o entretenimiento, dice Nazareno. Tienen claro que la diferencia entre ficción o entretenimiento, ¿no? Porque en ficción estaríamos hablando de películas, series, y en entretenimiento estábamos hablando de Masterchef, reality, Guido Kafka, televisión abierta. Preguntas y respuestas, el rosco. Eso queda claro, ¿no? Sí, Okay. para mí, Vicente. no sé, pensaba algo de tipo informativo o también político. Pasa que lo siento como capaz más cercano que algo ficcional, ¿no? Pues si agarramos capaz algo bastante complejo en cuanto a la ficción, se nos puede hacer bastante complicado el trabajo. A ver, para bajar un poco algunos fantasmas.
Cuando uno trabaja con discurso ficcional, un poco el ejercicio lo hicimos con Tiempo de Valientes, no es toda la película ni toda la serie, ¿eh? No es que sí, qué sé yo, eh, no sé, Game of Thrones tiene 7 temporadas, 8 temporadas, 15 capítulos cada una, bueno, tenemos que mirar todos. No, ahí hay una selección también, ahí siempre hay un recorte, siempre hay un recorte. Digo, No, obvio, porque pero pasa que no sé, me imaginaba que caía una película de David Lynch y te quedas 10 meses haciendo el trabajo sin entender nada. no sé, sería interesante el cine de David Lynch, sobre todo porque está bastante claro el estilo, ¿no? Digo, ahí tendríamos como ya una respuesta. Digo, estaría bastante claro lo que podríamos definir el estilo de autor. Pero bueno, sí, reconozco que el ficción tiene una mayor complejidad, si quieren, en términos de que son más largos los productos. Pero bueno, también tiene otros beneficios. Alguien habló de las complejidades de los lenguajes. Todos los lenguajes son complejos, ¿eh? Pareciera que el audiovisual es más porque, bueno, quizás porque, no sé, dejaron de familiarizarse con algún lenguaje, pero digo, todos hicieron audiovisual 1. Esto debería estar más que sabido y aprendido. Todos agarran una cámara y filman con sus celulares. Nadie filma al voleo. Ustedes quizás no lo saben desde la teoría, pero tienen ideas de enfoque, ideas de iluminación, ideas de profundidad de campo, pues si no, no filmarían, ¿se entiende? Claro, a mí en mi caso me pasó que Ujú. lo pensé también en la clase que dimos, ese tipo de lenguaje que yo di muy poca teoría en audiovisual, muy poca. Entonces hay por ahí un montón de cuestiones que sí deberían estar claras, pero no las abordé mucho en por lo menos mi comisión o la clase que yo hice en su momento. Bueno, Entonces pero por ahí para es eso algo tenemos que me como esta primera, atemoriza más. sí, también tenemos por eso esta primera etapa de reconstrucción de los metadiscursos, que es decir, bueno, a ver, ¿qué características tiene el lenguaje audiovisual? Si no lo vi desde mis apuntes de audiovisual 1, tendré que investigar y algunas cosas me quedarán más claras y otras cosas no, porque, a ver, uno puede, después obviamente hay especificidades, ¿no? Yo en este momento estoy armando con una amiga que es guionista y cineasta un curso de armado de guión y ella tiene un vocabulario que a mí la mitad se me escapa y yo no hice ciencias económicas, digo, debería ser más familiar. Pero me dice cosas como fade out y fade in y no tengo la más puta idea de lo que me está hablando, o sea, le tengo que preguntar, pero entonces me dijo, no, pero fíjate que en ese video el sonido se va en fade. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es irse en fade? Bueno, por eso decidimos hacer un curso, digo, en realidad como un documento para el equipo audiovisual que está trabajando con nosotros para que todos tengamos por lo menos los mismos códigos. El año pasado en audiovisual dieron mucho énfasis en los planos, cómo construyen miradas. Claro, por ahí va Pablo. O sea, el reconocimiento del plano o el reconocimiento de la luz o el reconocimiento del enfoque me interesa en tanto y en cuanto puedo hacer ahí un salto de decir, este enfoque, esta luz y este plano construyen este sentido. Por eso primero necesito identificarlo, porque después voy hacia la producción de sentido social, que es esa la búsqueda de Verón. Es decir, qué producción de sentido social tienen determinados productos. Bien, bueno. Ok. Bueno, Boris, está bien. Esperemos que se pueda volver a unir si no estoy grabando, no te preocupes. A ver, yo les propongo dos cosas, porque vieron que me da cosa a mí ser tan... Para autoritarismo ya tenemos en otra parte. Yo les propongo, y después lo hablaré con el titular, que obviamente no es esta la orden que dio, dividir el curso en dos y que una parte haga ficcional y la otra parte haga discurso publicitario, que me parece que es lo que está como ganando. ¿Les parece? No puedo darle lugar a todo. O sea, no puedo, Vicente, perdón, pero no puedo dar lugar a informativo en tanto y en cuanto
sos el único que lo ha planteado. Eh, pero me parece que puede ser interesante porque sobre todo quiero que después, digamos, hay un momento en que ustedes empiezan a intercambiar entre ustedes. Y bueno, nada. ¿Les parece que hacer eso? A ver, ahí estoy recibiendo apoyos sustantivos de Macarena, de Antonella, de Violeta, de Pablo, de Male. Los que no hablaron, de Clara, buenísimo. Sí. Mati Coria, ¿te parece que cerramos en publicidad? Sí, me encanta la idea. Bueno, joya. Me habías asustado con el parcial. No, ya está, ya pasó. No hay parcial en el teórico. Bueno, ¿alguien más quiere hablar en este momento o callar para siempre? Porque es como el momento clave. Bueno, parece bien. Yo creo que igual así, abuelo rasante de pájaro, hablo de mitad y mitad, pero me parece que estamos... Sí, vamos a ir haciendo preentregas de esto, por supuesto, Antonella. Sí, no lo aclaré, pero por supuesto que a partir de ahora empezamos a trabajar con preentregas, porque ustedes no pueden estar solos en este proceso. Nada, no pueden estar solos, básicamente. Profe, Bueno, sí, una pregunta. Vamos a trabajar, digamos, ¿no? O sea, discurso ficcional. bien, Todos los que queramos trabajar con ese tipo de discurso, ¿no? sí. Pero no vamos a trabajar con los mismos productos, ¿no? No, Ah, ok. ahí empezamos como a diferenciar. Pero, veo como el gemelo, ¿no? Que primero es todo un solo óvulo, después todo se empieza a diferenciar y cada uno adquiere su propia personalidad. Bueno, ahí definimos tipo discursivo. Dos tipos discursivos. Una parte de la clase va a trabajar con tipo discursivo ficcional y otra parte de la clase con tipo discursivo publicitario. Bien. ¿En qué lenguaje o soporte, amigues? Acá sí tenemos que ser todos igual, ¿o no? Pregunto. Hola. Es una clase interactiva hoy. Sí, audiovisual. Bien. ¿Audiovisual de qué? O sea, plataformas on demand. Porque no, digamos, ahora tenemos que empezar a ser más finos con esto del audiovisual. ¿Por qué? Porque lo que me cambia ahí es el dispositivo. No es lo mismo televisión abierta que plataforma on demand, que canal volver. ¿Se entiende? Me empieza a cambiar el dispositivo. Puede ser lenguaje audiovisual, pero luego tendrá que... Y en el caso de los publicitarios, pueden elegir entre los tres lenguajes, que en ficción también, si ustedes dicen, queremos analizar radioteatro, es ficción radial, ¿no? Entonces, todo fue una ficción pensando que estábamos hablando de series de Netflix, pero fíjense que también pueden decir, no, yo quiero ficción, pero quiero en radio. ¡Apa! Y en publicidad tenemos publicidades gráficas como las que vimos de la camioneta en aquel primer ejercicio. Tenemos publicidades audiovisuales, tenemos publicidades en radiales también. Así que vamos por la segunda parte. Los de ficción están en audiovisual. Bien, están pensando en películas ustedes básicamente. Sí. Todos los de ficción están pensando en películas. Bien. Los de publicidad. A los de publicidad les voy a dar esta chance. A mí la Sí. gráfica me parece interesante. Bien, Por Macarena. ejemplo. Ajá. Bueno. A los de publicidad les voy a dar esta chance. Pueden elegir ahora, obviamente, entre publicidad, si quieren, estándar de productos, de marcas, yo, Coca-Cola, no sé, se me está Quilmes, las cervezas, los chicles, ¿no? Autos, grandes, digamos, empresas que hacen mucha apuesta a producciones publicitarias, tanto en gráfica como en audiovisual, pero también pueden pensar en spots políticos que tienen rasgos de publicidad con intercambio de discurso político, ¿no? Y que también son interesantes de mirar
desde la lógica publicitaria, porque ahí el producto no sería una camioneta, en todo caso sería un político, pero me parece que hay de un tiempo a esta parte mucha profesionalización en las campañas que hacen que los materiales audiovisuales de publicidad política sean bastante interesantes de analizar. Pero bueno, eso tómenlo o déjenlo. Pero hablen los de publicidades. Macarena tiró la onda de la gráfica. ¿El resto? Yo pensaba más o menos, como por ejemplo, de Quilmes, ver dos publicidades, una de este tiempo y otra del tiempos de antes, Me por ejemplo. gusta, eso es una buena comparación. Lo único que te voy a decir ahí es que vas a necesitar 2 de este tiempo y 2 de antes. Bueno, ¿Mm? sí, porque viste que hay una gran diferencia en las publicidades de Quilmes de antes a las que son las de hoy en día, que es más popular. Pero también hay muchas regularidades. Sí. Porque no ha perdido, justamente porque hay que ayornar, pero sin perder identidad. Entonces recordemos que un trabajo semiótico detecta, digamos, y describe las regularidades y las diferencias. No dejemos de, o sea, No sé. tienen... Digo, de Quilmes puede ser más de otro producto también. Con Coca-Cola pasa lo mismo, Mati. Sí. Con Coca-Cola pasa lo mismo, con Ford pasa lo mismo. Lo que pasa es que también tenemos una tendencia a mirar más las diferencias que las regularidades, porque nos parecen que las regularidades, o sea, lo que pasa con las regularidades es que se naturalizan tanto que uno ya no las ve. Pero un trabajo semiótico identifica regularidades y luego identifica diferencias. Y me parece importante porque son las regularidades las que sostienen, si quieren, el aparato vertebral de la identidad de una marca, en el caso de las publicidades, ¿sí? Y en el caso de las series o de las películas, también hay algo de las regularidades que ustedes las van a ver en función del género. Porque si yo elijo el género comedia o body cop, como vimos la otra vez, que en realidad es comedia policial, es un tipo de comedia, vamos a encontrar que hay regularidades ¿se acuerdan que vimos? En la elección de personajes, la estereotipación, bueno, eso lo tengo que decir. En el producto 1 veo esto. En el producto 2 veo esto. Por ende puedo llegar a la conclusión de que existen estas regularidades que pertenecen al género. ¿Sí? Y luego voy a las diferencias. ¿Sí? ¿Eso está claro? En algún momento del trabajo hacemos esa diferencia. Bueno. Género. Ahí, los chicos ficción. ¿Qué género? No vamos a ir a los subgéneros chiquititos, así grandes clasificaciones. Dramas, comedia, policial, misterio no terror. Sí. Yo iba a proponer comedia, pero no sé. El resto, Nazareno, Antonella, Violeta, Pablo, Boris, todos los que quieren ficción. A mí me gusta más tema policial, pero no sé. Pero el policial no es comedia. Y Es depende comedia en qué, policial, porque sí, puede puede ser haber. un policial de misterio y no sé, no ¿En qué están necesariamente es comedia. pensando? A ver, ¿en qué producto están pensando? Tipo el título de las películas. Sí, sí. Así es comedia. No sé, estoy pensando, son como niños por ahí. Y comedia es muy amplio. Claro, me estás hablando aparte de comedias bolivianas, Daniel, que no. No, son como niños. No, es estadounidense. ¿Cuál? Son como niños. ¿Dónde está eso? Perdón, pero no. Es una película estadounidense, si no me equivoco. Está Sí, Dan es- Sandler, sí. está Dan Sandler y demás. Ok. Sí, Viole, todos tienen que elegir el mismo género, sí. Eso, ¿por qué? Vamos a explicar, no es una cuestión solo de capricho. Porque nosotros tenemos que hacer un rastreo ahora
digo, en el lenguaje audiovisual lo tenemos bastante elaborado, igual hay que sumarle cosas. En el lenguaje publicitario menos, el tipo discursivo publicitario menos, pero nosotros tenemos que, por ejemplo, si elegimos definitivamente comedia, hacer un laburo de investigación sobre las características de la comedia, cosas que no hemos hecho, o las características del género de terror. Y ese laburo, para que no lo tenga que hacer cada uno que elija un género distinto, es importante que lo vayan a ver todos. Pueden ser películas o series, no, pueden ser películas o series, no solo películas, pueden ser películas o series, siempre y cuando formen parte del mismo género. ¿El producto en publicidad puede ser diferente o todo es el mismo? No, el producto en publicidad tiene que ser diferente. La muestra corpus cortito, esta es mi publicidad, esa es diferente en cada persona, Antonella. Si vos vas a elegir 2 publicidades, no sé, Boris va a elegir 2 publicidades, todos eligen dos o 3 en realidad, 3. En el caso que va a hacer análisis histórico va a tener un corpus de 4. El análisis histórico es una opción para las publicidades, también para las películas, pero me parece que en publicidades se evidencia más. Y una muestra de 4, al ser productos tan cortos y tan sincréticos, es muy manejable. En películas estamos hablando de 3 mínimo, digo, para que vayamos teniendo en cuenta. Bueno, avancemos con esto y mientras ustedes van pensando, porque digo, quizás en policial están pensando, les hablo desde mis consumos, en series o películas tipo policial nórdico, por ejemplo, que es todo un estallido del policial nórdico, que tiene un estilo y tiene características muy finas del género, o sea, muy finas, muy acentuadas, ¿sí? Estoy pensando en, saben lo que es policial nórdico, ¿no? Todas las series de, yo digo Mankell, que lo hizo en libros, pero, a ver, Sorjonen, ¿me siguen ahí? ¿Ven ustedes policial nórdico? Escenarios fríos, policías duros, investigadores más que policías, investigadores, digo, con ese perfil de personaje que no tiene, digo, no son los latinos, ¿no? Tienen como la característica o el estereotipo de los personajes nórdicos. Estoy pensando en toda la caterva de series de Dinamarca, de Finlandia, de Suecia y demás. Entonces uno puede ahí decir, bueno, policial, pero estilo nórdico. Y ahí, bueno, van eligiendo. Seguimos. Acá están los ejemplos, no sé quién me los pedía. Lo que pasa es que esto era para la época en los que todos elegían cosas distintas. Entonces, quien elegía discurso informativo, por ejemplo, noticieros de TV, la muestra tenía que estar compuesta por 5 emisiones de 2 síntesis o resumen de noticias de canales de aire de circulación nacional. Es decir, por ejemplo, 5 emisiones de el resumen de noticias de la medianoche de Canal 13, 5 ediciones además continuadas, quiere decir de lunes a viernes, Canal 13, resumen de noticias de la medianoche, comparado con 5 emisiones de la misma semana, ¿sí?, del resumen de noticias de Telefe, canales de aire de circulación nacional. ¿Ven? ¿Se entiende? Y había un grupo que elegía esto, y otro grupo que elegía portales digitales, otro grupo que elegía periodísticos semanales. Bueno, vamos acá, a ficción televisiva. Si es ficción, no películas, si es series, la muestra es de 5 capítulos de 2 series distintas. ¿Está? O sea, se compone de 10 capítulos la muestra. ¿Queda claro eso si eligen series? Sí. Ok. Esto, justificar criterio de la continuidad de los mismos. Justificar criterio de por qué eligen esos 5. Obviamente, para tener ese criterio de elección, tienen que haber visto toda la serie, ¿no? Y conocerla. Les cuento, por ejemplo, un caso para esta gente, para aquellos que todavía están como perdidos porque necesitan más ejemplos.
El año pasado, uno de los mejores trabajos que salió, de hecho, después circuló en congresos y demás, es el de una compañera que trabajó Vikingos y, bueno, no me voy a acordar la otra. Díganme series parecidas a Vikingos. Game of Thrones. No trabajó Game of Thrones, pero ponele, sí, pero en esa onda. Trabajó Vikingos y otras series más. O sea, tenía 10 capítulos para mirar. Claro. Y todo el trabajo terminó hablando, o sea, todo el trabajo, o sea, la centralidad del trabajo, después de todo lo formal, que es esto de la descripción y qué sé yo, algo que aparecía recurrentemente en casi todos los capítulos, y que en esos 10 que ella eligió también aparecía, era algo muy como recurrente en las ficciones de tipo épico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el tema de los grandes planos y de la construcción audiovisual de las batallas? En Game of Thrones también pasa. Estamos hablando de planos muy abiertos, donde lo que se ve son esas hordas, ¿no? Tienen la construcción de la horda, una horda que se enfrenta a la otra. Sobre esa base, si quieren, esa identificación de planos, la compañera trabajó en lugar de la construcción de la batalla e innecesariamente en lugar de la construcción de la heroicidad, digamos, de cómo se construye el héroe en ese tipo de ficciones televisivas. O sea, ¿cuáles eran las decisiones retóricas, temáticas y enunciativas que se ponían en juego para construir épica, heroicidad, bueno, todo lo que tienen este tipo de series, que justamente no son las que más me gustan a mí, excepto Game of Thrones, digamos, pero en Game of Thrones uno puede mirar desde construcción del héroe, construcción del contrahéroe, poder, ¿no? Construcción de poder, magnificencia. Yo creo que hablaba con esta compañera de cómo la puesta en escena de lo épico siempre incluye niveles de magnificencia. Bueno, cómo uno construye magnificencia desde el audiovisual. ¿Con qué tipo de planos? ¿Con qué tipo de luces? ¿Con qué tipo de postproducción? ¿Se entiende? Ustedes saben que las batallas no es que hay 4.000 extras. Eso saben. O sea, Sí. hay Actores. Claro, exacto, actores, el famoso fondo verde, y luego se vuelven a pegar los mismos 200 muchas veces. Pero después, todo el laburo de edición es central. Recuerden batallas épicas de Game of Thrones, que seguro las vieron todas. Lo que hay es un gran laburo de edición entre la magnificencia de la cantidad de gente que se enfrenta y los primerísimos planos de los que son apuñalados, a los que se les cortan los brazos, a los que se queman vivos. Sobre todo en Game of Thrones había mucho primer plano del que se quemaba vivo, porque la figura del fuego era central. Uno no puede hablar de Game of Thrones sino hablar del fuego y de todos los sentidos que construye el fuego. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué no necesitamos contextualizar y decir, bueno, Game of Thrones es una serie que empezó en el 2010, producida por la Bueno, todos esos datos no son relevantes a la hora de un análisis semiótico. Pero si yo hago un análisis semiótico y no hablo del fuego en Game of Thrones y de la potencia del fuego como actor, en Game of Thrones el fuego es un actor más, ¿sí? Que construye sentido, porque digo, aparte es recurrente desde el inicio hasta el final. Recuerden que Game of Thrones empieza con un gran incendio, con una gran destrucción, y termina con una gran destrucción, ¿sí? De fuego, justamente. Bueno, el lugar de los dragones, la relación, digamos, como en una serie como Game of Thrones, porque lo habilita el género, nosotros nos creemos, digamos, o en realidad los dragones son verosímiles.
cuando nosotros sabemos perfectamente que los dragones no existen. Digo, los dragones son parte de la fantasía, del mundo de la fantasía. Sin embargo, el género y las elecciones retóricas de Game of Thrones habilitaron que los dragones sean verosímiles. Y nunca nos sacaron de contexto. ¿Va entendiendo lo que digo cuando uno mira una serie? Sí. ¿Sí? Nunca, si yo la primera vez que veo un dragón en Game of Thrones digo, pero es re mentira, los dragones no existen, y me voy como espectador, no funciona el recurso. No funciona el recurso y digamos, y estaría como entrando en fuera de género. Sin embargo, la épica, digo Vikingos, digo Game of Thrones, Vikingos no la vi, 300, todas esas series, habilitan una zona de la fantasía y entonces existen dragones, existen ogros, existen enanos, ¿no? Todos las figuras retóricas de la fantasía, ¿sí? Del género fantástico, por decirlo así, del género fantástico. Esas cosas tengo que mirar en una serie, ¿no? Si Cersei se peleó con fulanita en la escena tal, ¿sí? O en los diálogos. Si yo me voy a los diálogos a todos los diálogos de Game of Thrones, es inconmensurable la muestra, digo, no hay nada que yo pueda decir de eso. En cambio, si tengo 10 capítulos, lo primero que mirar son las regularidades. ¿Por qué las muestras son tan amplias? Porque son las que me permiten mirar regularidades. Por eso 5 capítulos de cada serie. Piénsenlo para el que va a ser series. En cine, acá, una muestra de 3 películas del mismo género. ¿Sí? Discurso ficcional. No lo tengo acá lo de publicidades, pero dependiendo de cuál es la hipótesis de cada uno. Por ejemplo, si tienen una hipótesis histórica, estamos hablando de 2 publicidades viejas, en todo caso, de 2 publicidades de la década del 70 y 2 publicidades actuales, o 2 publicidades de la década del 80 y 2 publicidades actuales. Ahí lo que tengo que ver es el planteo de la hipótesis, que es lo que vamos a paso 2. Esto, el recorte del enfoque de análisis. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. No. Ejemplo de 2 productos de publicidad para comparar, Antonella. No, elegir una película y una serie no, Viole. O elegimos serie y son 10 capítulos, 5 y 5, o elegimos películas y son 3 películas del mismo género. ¿Sí? Por eso, discurso ficcional no es película o serie, porque es como comparar melones con bananas. Las comparaciones también tienen que ser como dentro de una misma lógica, ¿no? O sea, tienen que seguir como que un mismo hilo, digamos, comparar Stranger Things y Dark, a que siguen alguna fantasía y 3 películas de comedia, por ejemplo. Por ejemplo, por eso, tienen que ser del mismo género, por eso insisto. Tienen que ser del mismo género. Todavía no decidimos qué género, Juana. Antonella, 2 productos de publicidades para comparar. A ver, por ejemplo, bueno, la re clásica, ¿no? Coca-Cola y Pepsi. Ford y Chevrolet. En el caso de los spots publicitarios de campaña, podemos elegir 3 partidos distintos y compararlos. Sí, en el caso de los spots de campaña, y donde no hagamos jugar la dimensión histórica, podemos elegir un spot de la izquierda, un spot si quieren, un spot de la izquierda, un spot de la derecha y un spot del centro, y ver, digamos, con cuáles figuras retóricas trabaja cada uno en términos de spot publicitarios. Pero en términos de productos de publicidad pueden trabajar todos los productos que se les ocurran, desde, a ver, cómo se construían, o digamos, las decisiones retóricas. Hay más, pueden llegar, estoy pensando, muchos trabajaron en su momento publicidades de productos de limpieza. Pero con una pregunta no equivocada, pero no semiótica.
Porque una pregunta semiótica siempre pregunta por la producción de sentido desde las elecciones formales. Entonces yo no puedo preguntar qué lugar le dio el detergente tal a la mujer. No, eso no es, o sea, es una pregunta válida, pero no es una pregunta semiótica. ¿Sí? Entonces, no me sirve para este trabajo. Le tengo que hacer a los productos preguntas semióticas. Y las preguntas semióticas son, ¿cuáles son las elecciones retóricas? ¿Qué sentido produce tal y tal elección retórica? Pero, por ejemplo, si uno compara productos de publicidad, justamente una de las hipótesis que maneja, a grosso modo, es que son las publicidades que menos han cambiado con el tiempo. ¿Sí? Es donde buscan variabilidad para ayornarse, pero que uno ve una publicidad de detergente de la década del 60, del 70, del 80 y del 90, y tiene 4 publicidades, y va a encontrar más regularidades que variantes. ¿Se entiende? Le interesan las publicidades de AFA. Bien. Las publicidades de AFA, no sé cuáles son. Porque ahí no son publicidades, son spots institucionales, ¿no? Digamos, en principio lo tendrías que comparar con otros spots institucionales. Claro, Macarena, publicidad de cigarrillos, ni hablar. Publicidad de cigarrillos, me parece como súper interesante una muestra, insisto con esto, es 50, 60, 70, 80, 90, 2000. 6 publicidades ahí, o si quieren desde los 60, que fue como el gran despliegue del uso del reconocimiento social del cigarrillo como un lugar de estatus, entonces explotaba, se fumaba en las películas, se fumaba en la televisión, se fumaba, el cigarrillo formó parte de toda la producción adelante, claro, de 60 en adelante, pero hago 60, 70, 80, 90, incorporo, si querés, del 2000 para acá, entonces le sumo una más, y ahí voy a encontrar regularidades, sobre todo hasta la década del 80, y después voy a encontrar variables. Pero ojo, porque no dejaron de hacerse publicidades de cigarrillos. Y es más, ahí tenés Macarena, por ejemplo, todavía no decidieron los de publicidades que van a hacerse gráfica o audiovisual, pero también tenés mucha gráfica, ¿no? Digo, Camel. Ustedes tienen así, si yo les digo Camel, más o menos se acuerdan. Sí, total, pensaba en la gráfica de Camel. Bueno, Camel Sí, construyó desde lo audiovisual y desde la gráfica en general. La publicidad lo que tiene es que trabaja los 3 formatos, los 3 lenguajes en paralelo, porque recupera uno de otro, ¿no? Esos, signos. Uno, tiene que hablar de Camel, tiene que hablar del camello. Perfecto, no pueden hablar de camello. Tiene que hablar de todo, a ver, si Camel quiere construirse como un cigarrillo que te acompaña en la aventura, bueno, ¿cuáles son las elecciones retóricas que construyen aventura en ese tipo de publicidades? Esa es la pregunta semiótica. ¿Y cómo se compara con Marlboro o con Benson, ponele? Que Benson justamente es un cigarrillo para todo lo contrario. Benson es un cigarrillo para estar echado en un yate, no es para estar en el medio del barro. Bueno, ¿cómo construyen aventura versus lujo, confort, estatus, etc.? ¿Se va entendiendo? Sí, ahí lo entendí mejor, sí. Bien, Male, Dani, Nazareno, Mati, todos los que veo acá. Brisa, por ejemplo, que no me has hablado. Camila, que no me has hablado hoy. Yo. Yo, Brisa. Sí, yo voy entendiendo bien. Igual yo cursé esta materia también el año pasado. Ah, perfecto. ¿Y qué te pasó? ¿Llegaste hasta la elección del producto? Sí, llegué hasta casi lo último, pero se me complicó el fin de cuatrimestre, así que terminé dejándola. Pero nosotros directamente nos habían dado lo que teníamos que hacer. O sea, nos dieron tapas de diarios
Ah, y tuvimos que elegir nosotros sobre cuáles queríamos trabajar. pero está bien, pero la orden fue solo gráfica, tapas de diario. Está bien, es Claro. más de otra. Sí, antes hacíamos eso también. Todos los años vamos cambiando. Bueno, perfecto, pero más o menos la tenés. Sí, sí. Con todo, a ver, ¿con quién más hablé? Oriana, ¿hablaste hoy? No, no hablaste. Hola, Oriana. Bueno, decime qué te gustaría. Camila se fue, pues sabía que le tocaba. ¿Qué vas a trabajar, Oriana? Series, perfecto. Bueno, tengamos en cuenta entonces que en películas son 3, en series son 10 capítulos. No estamos hablando ni de toda la película, ni de todos los capítulos. O sea, sí, estamos hablando de todos los capítulos. Pero digo, van a tener que recortar. Y ahí vamos al paso 2, antes de que esto se nos vaya. El enfoque de análisis. Ahí es donde empezamos a ver qué nos interesa de esos 10 capítulos, de esas 3 películas o de esas 5 publicidades. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que eligiéramos portadas de diarios como hizo Brisa el año pasado, lo que nos va a interesar mirar son la construcción de agendas distintas por parte de 2 diarios en sus portadas. ¿Sí? Entonces, primero voy a tener que dar cuenta de todas las regularidades que tienen de por qué un diario es un diario y por qué el otro también es un diario. Pero luego tengo que entrar en una zona de distinción y eso puede tener que ver con las agendas. Además de, obviamente, lo que hablamos hoy de las características formales. A ver, en el caso de ficción, que hay tanta gente ficcionando, nosotros estamos hablando de 3 películas del mismo género, pero la diferencia va a ser estilística, porque no van a ser 3 películas del mismo director, o de la misma época, o del mismo origen. ¿Sí? Sí tienen que ser por el mismo género, por ejemplo. Si fuera el género de películas de terror, bueno, la diferenciación tendrá que ser entre 3 estilos de directores o de época o de origen. Porque digo, ¿por qué es importante el enfoque de análisis a la hora de decidir cuál es? Porque tiene que estar la pregunta retórica, la pregunta semiótica. ¿Qué me interesa ver de estas? Bueno, elijo el género de terror, perfecto. Ahí tengo la zona de regularidad. Película 1, película 2, película 3 pertenecen al género de terror. ¿Qué características tiene el género de terror? Esta y esta. ¿Las 3 cumplen con esas características? Sí. Entonces estoy en condiciones de afirmar que estoy frente a 3 películas de terror. Perfecto. Ahí termina la zona de regularidad. Zona de distinción. Película A es del autor A. Autor B, autor C. Bueno, ¿cuáles son las diferencias estilísticas? Es decir, ¿cuáles son las diferencias en el modo de hacer? ¿O cuáles son las diferencias de época? Puedo elegir 3 películas de terror, pero de distintas épocas, desde, ¿cómo se llamaban? Las de Hitchcock. Puedo elegir, no sé, supongamos que fueran de terror, Hitchcock, Spielberg hizo It. ¿Quién hizo It? Stephen Stephen King, King. profe. Stephen King. Ah, perdón, Stephen King, ahí va. Hitchcock, Stephen King, el terror no es lo mío. Bueno, no sé. Y el director de Resplandor, que puede ser, creo que es... Kubrick. También ese, Kubrick, exactamente. Muchas gracias. Entonces, y ahí voy a encontrar diferencias estilísticas entre Hitchcock, Kubrick y Stephen King. Vaya que sí. Supongamos que las diferencias no las quiero encontrar en los estilos de autor, sino en la época. Y entonces, bueno, también elijo Hitchcock, pero no por Hitchcock, sino por terror en los 60 o los 40. Y como
van cambiando las películas de terror a lo largo de la época, entonces elijo 3 épocas diferentes o 3 países diferentes. ¿Por qué? Porque en cuestiones de modos de hacer, la cuestión regional tiene un fuerte impacto, ¿sí? Porque, si bien hay un lenguaje común, que es el lenguaje audiovisual, no tiene la misma producción de sentido las elecciones retóricas en algunos países que en otros. ¿Por qué? Porque lo que cambia, ahí Pierce de nuevo, es el sistema de intercambio social, ¿no? Cambian los símbolos, cambian las interpretaciones, cambia ese sistema que es el que termina dándole sentido a los productos, ¿no? Lo que cambia es el sistema de intercambio social. Y el paso 3, creo que ahí había terminado, a ver. Bueno, el paso 3 es fundamentar la selección de la muestra, ¿no? Y el paso 4 es esto que nosotros venimos diciendo desde hace rato, es recolectar otros discursos anteriores. ¿Qué es lo que venimos haciendo en el famoso Drive? ¿Qué son otros discursos anteriores? Son las características del discurso ficcional, las características del lenguaje audiovisual, las características del dispositivo on demand, ¿sí? Nosotros le llamamos metadiscursos, sintetizan las condiciones de producción, o sea, las regularidades e invariantes. Estas son las zonas de regularidad. Características o reglas del género, tipo, soporte o lenguaje. Esto se queda claro, ¿no? Porque esto venimos hablando del día 1. Pasa que ese drive todavía es chiquito. Si ahora nos definimos por ficción y por publicidad, entonces dejamos de lado el resto y nos ponemos muy fuerte, todos los que van a hacer publicidad, a buscar discursos que hablen de la publicidad. ¿Por qué? Porque yo después tengo que agarrar mis propias publicidades, es decir, tengo todo este corpus de discursos que dicen que la publicidad es corta, que trabaja con secretismo, que trabaja con esto, que trabaja con aquello y verificar que todas esas características se cumplan en mis productos. ¿Sí? Y lo mismo con la ficción. Y lo mismo con el género, es decir, bueno, el género es épico, perfecto. ¿Qué características tiene el género épico? Eso se registra en los productos que yo elegí, en lo audiovisual. Todas las características del lenguaje audiovisual se registran en los productos que yo elegí. Entonces, cuando yo puedo hacer esa relación de discursos, mi muestra con los discursos anteriores, estoy reconociendo las regularidades y estoy poniendo en funcionamiento esto, las condiciones de producción. ¿Queda claro hasta ahí? Ahí estoy volviendo al mito. Pablo, te escucho. ¿Qué pasa conmigo? No sé, tenías el audio abierto, por eso pensé que querías hablar. Ah, no. Bueno, ¿queda claro hasta ahí? A vos, Pablo, que ya tenías el audio abierto, ahora dejalo abierto y contestame. Sí, en esta clase estoy como vengo del parcial del práctico, entonces estoy como asimilando los contenidos diversos, pero sí, creo que entiendo. Sí, yo estoy igual. Total. Que los quemó el práctico, pero eso es otra cosa, ¿eh? Eso es No, sí, por sí, eso, bueno. como es otra cosa, no quiero mezclar las Igual. cuestiones porque ya veo que meto algo de Pierce y no va acá, entonces. No, acá solo Verón. El texto base acá es Verón y después vamos a ver Steinberg, que habla de género, y vamos a volver a Verón cuando habla de enunciación y de contrato de lectura. ¿Sí? Pero básicamente esa es la bibliografía básica. Verón, discursos sociales, Steinberg con género y estilo y Verón con enunciación y contrato de lectura. A ver, ya avanzamos en lo siguiente. Ya eligieron. La mitad va a trabajar discurso ficcional, películas o series. Definan cuáles, y la mitad va a trabajar discurso publicitario. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La semana que viene, ¿sí? No vamos a tener sincrónico. Pero ustedes me van a mandar para la hora del sincrónico, o sea, para el jueves a la mañana, estos primeros 4 pasos por escrito. Estos 4 pasos que yo hice acá, hasta el paso 4,
por escrito. Es decir, objetivo, enfoque, qué corpus seleccioné, por qué lo seleccioné y toda la investigación que puedan hacer de discurso ficcional o publicitario. Ahí, ojo, porque está nuestro drive compartido. Como esto es un proyecto colectivo, me parece que lo más interesante es que todo lo que cada uno encuentre lo vuelque en ese drive. Entonces lo puede usar el compañero que también hace publicidad conmigo. Y el compañero que hace publicidad conmigo encuentra otro texto y lo vuelca al drive. Y todos usamos el mismo drive en un trabajo colaborativo, porque si no, ¿qué sentido tiene que todos estén buscando los mismos textos solos? No tiene mucho sentido. O sea, es esfuerzo tirado, digamos. Lo mismo con ficcional. Yo lo que les recomiendo es que retomemos ese drive, donde están todos, y nos pongamos bien las pilas con discurso publicitario y con lenguaje audiovisual, ¿sí? Porque van a elegir lenguaje audiovisual en ambos. Con tipo de discurso publicitario y con tipo de discurso ficcional. Toda la carne al asador ahí. Y después usamos eso mismo para todos los trabajos. ¿Se entiende? Y lo que van a tener diferente es la muestra que seleccionan y el enfoque que le buscan. Sí, Boris. Sí, yo tenía una duda porque se divide en dos, digamos, la comisión. Los que van a elegir el discurso publicitario y el discurso ficcional. Sí. Yo voy a elegir el ficcional. Bien, Mago, bien. Pero no entendí si, tipo, todo lo que hacemos ficcional tenemos que elegir entre series o películas o se puede dividir. Ficcional, los que hacen series y los que hacen películas. Eso no entendí bien. Los que eligieron discurso ficcional pueden elegir o 3 películas Ahí va. o 10 capítulos de series. Lo que no pueden hacer es mezclar películas con series. Listo. No pueden comparar película con serie. Las series se comparan entre sí, las películas se comparan entre sí. En el caso de los discursos publicitarios, no puedo comparar gráfica con audiovisual. O elijo, como decía, creo que Mati, publicidades gráficas de cigarrillos de los últimos 4 décadas, o elijo publicidades audiovisuales de cigarrillos. ¿Sí? No puedo mezclar lenguajes. Tampoco. Pero me parece que es importante que empiecen ya a plantear por escrito. ¿Por qué? Porque a la medida en que yo vea lo que ustedes están escribiendo, veo qué tanto están entendiendo. Porque, ¿qué pasa? Acá yo hablo, ustedes me dicen que entienden, somos todos felices. Pero cuando van al papel pueden aparecer dudas que efectivamente no aparecen porque todavía estamos, como bien dijo una compañera hace un rato, como más en el aire. Pero empiecen a darle formato a eso, o sea, recuperen la consigna del trabajo y empiecen a respetar esos pasos. Bueno, análisis y discurso, materia tanto. Sí, todos tienen que tener el mismo género. Los que hacen ficcional tienen que tener el mismo género, sí. Por eso, piensen bien si van a hacer, supónganse, drama épico y entonces tengo que elegir 2 series, son Vikingos y 300 o Game of Thrones. 5 capítulos de una, 5 capítulos de la otra. Policial nórdico, Sorjonen y River. 5 capítulos de una, 5 capítulos de la otra. Drama distópico. Handmaid's Tale, el cuento de la criada y ¿cuál es la gran serie de la distopía? Que ahora se me borró. Vamos, ustedes saben, las vieron todas. Black Mirror, claro, ahí va, gracias Nazareno. Black Mirror. A ver, es drama distópico. ¿Sí? Yo puedo unir ahí, pensarlas juntas, al cuento de la criada con Black Mirror en términos de paraguas drama distópico. Nazareno, las publicidades pueden ser de ahora, lo que vas a tener que cambiar ahí es de marca, o sea, cuando es histórica es la misma marca en distintos periodos históricos. Cuando lo que elijo es la franja diacrónica, sincrónica, no diacrónica, tengo que elegir distintas marcas. También,
4 por lo menos, porque son textos muy cortitos. Digo, ¿por qué? Porque necesito un buen corpus para establecer regularidades, ¿no? Difícil que establezca regularidades con 1 o con 2. Necesito entre 4 y 5 para hacer una buena búsqueda de regularidades. Pero si elijo, o sea, puede ser diacrónico y entonces le meto el componente de cambio histórico y quiero ver cómo Coca-Cola se manejó en 5 décadas distintas. Y si elijo sincrónico, lo que cambia es la marca, ¿no? O sea, cigarrillos, pero será Marlboro, Philip Morris, Camel, etcétera, etcétera. O será Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Manaos, etcétera. Cuanto más diferentes los productos, más fácil va a ser el reconocimiento de las diferencias estilísticas. Tengan en cuenta esa variable. ¿Sí? Digo, es más interesante un trabajo entre Coca-Cola y Manaos que entre Coca-Cola y Sprite. ¿Se entiende? Porque por eso es más interesante la nación crónica que no sé, que la nación ámbito financiero. No porque piensen lo mismo, sino porque estéticamente tienen similares decisiones retóricas, formales. No, 10 capítulos de cada serie, no, Oriana, 5. 5 de cada serie, son 10 en total. 5 de la serie A, 5 de la serie B. Y ojo con cuáles eligen, porque tienen que tener una justificación. ¿Sí? Una justificación de tipo, bueno, elijo el primero, ¿por qué? Puede ser una justificación respecto de la trama, puede ser, bueno, elijo este capítulo porque acá se da el giro. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de introducción, desarrollo, clímax y desenlace? Bueno, puedo tomar ese criterio para elegir cuáles 4, como si en una película eligiera 4 momentos. Bueno, en una serie, las series también tienen esas lógicas, ¿no? De introducción de personajes. No sé si están viendo ahora Mare of Easttown. Mare of Easttown. ¿La están viendo? No, profe, no. ¿No? Bueno, en esa serie que acaba de empezar, el problema de las series, ojo, no agarren nuevas porque no están todos los capítulos subidos, los van subiendo semana por semana. Ese es una herencia del broadcasting, ¿sí? De la lógica del broadcasting. Se supone que las pantallas son demand, uno tiene toda la serie subida y por eso son demand. Bueno, ¿qué pasó con los on demand? Desde Luis Miguel para acá empezaron a copiar lo que es la lógica del broadcasting, que es que ahí aparece un capítulo por semana, como si estuviéramos frente a una novela de Andrea del Boca, digamos que aparece un capítulo por semana, ¿sí? O sea, ahí el on demand tiene un desplazamiento, y eso cuando hablamos de dispositivo es importante tenerlo en cuenta, porque cambian las regularidades de consumo, ¿sí? No es lo mismo, o sea, entra en crisis el criterio de maratón cuando yo tengo un capítulo por semana. ¿Dónde está la maratón en un capítulo por semana? O tengo que esperar que la serie haga su proceso y después la maratoneo, o si la sigo tengo que volver a la lógica del broadcasting, que es acordarme que los jueves está el cuento de la criada, que los martes está, ¿no? Volver a esa lógica de agenda, como si me sentara frente al televisor a mirar algo que se va a dar esa vez y para siempre. Con la diferencia de que queda grabado. Pero bueno, para que tengan en cuenta, porque si elijo el cuento de la criada temporada 5, tengo 3 capítulos nada más. Y la semana que viene voy a tener 4. Y bueno, se me va la cruzada. Entonces elijo para atrás. Después, no es lo mismo, a ver, yo puedo comparar en términos de género el cuento de la criada con Black Mirror. Pero ojo, porque la lógica de Black Mirror empieza y termina en el mismo capítulo. Aunque uno puede encontrar los ejes de secuencia. Y el cuento de la criada no, tiene una narrativa mucho más tradicional, que es que tiene un principio, un desarrollo y un fin. ¿Sí? Bueno, nada. Igual es interesante ver cómo funciona el flashback en ambas series, por qué en todas las series distópicas el flashback es central, ¿no? Pues ¿qué es la distopía? Es una irregularidad respecto del tiempo. Entonces tengo que trabajar
o sea, tengo que poner el acento en la edición, porque como yo sé que el cuento de la criada es una distopía, porque trabaja con el flashback de lo que era antes de la distopía, ¿no? O sea, planteo el tiempo presente, pero haciendo alusión al pasado. Lo mismo con Black Mirror. Pero digo, cosas para que tengan en cuenta a la hora de elegir, que no es solamente me gusta, no me gusta, es fácil, no es fácil, no sé, la vi toda, no la vi toda. Aunque la hayan visto, hay que volver a verla. Así que no tengan eso como condición. Sí, Boris. Profe, una Sí. consulta. ¿Tiene Sí. que ser el mismo subgénero? Y sí. Porque, tipo, yo no sé, eso igual todavía falta definirlo, pero yo había pensado hacer en comedia. Sí, Y, tipo, ya pensé en 2 ejemplos. Tipo, me sí. gustó ese ejemplo que dijo Dani de Son como niños y pensé en Érase una vez en Hollywood. Pero Érase una vez en Hollywood es una comedia dramática y la otra es una comedia. Sí, yo te diría que sí que elijas el mismo subgénero, porque Era una vez en Hollywood, ahí yo te diría que tenés muy claro el tema estilo de autor y trabajaría más por ese lado, ¿no? Profe, Sí, y entre todos los compañeros que elegimos ficción no tiene que ser el mismo subgénero. no. Entre todos los compañeros no. Ah, listo. O sea, tiene que ser el género igual, pero el subgénero no importa. Pero vos vas a tener 3 películas, vos sí tenés que Sí. tener el mismo subgénero, lo que no tenés que Ahí va. compartirlo con Violeta, que puede Ahí va, elegir listo. comedia policial, y son 3 Ah, comedias listo. policiales. ¿Sí? ¿Queda claro? Los veo como confundidos. Yo sé que hoy es un día difícil por el tema del parcial, pero a ver, hagamos el ejercicio de poner por escrito todas estas cosas hasta el paso 4, sobre todo para que a mí me quede claro qué eligió cada uno y que los pueda empezar a ir monitoreando. Es decir, bueno, sí, es válida esta elección, perfecto, anda por acá, qué tenés que mirar acá, qué tenés que mirar allá, qué sería lo más interesante de mirar acá, porque después vamos a ir avanzando ya en términos teóricos, en el práctico, con la teoría de Verón, y ahí vamos a empezar a decular y con la definición de género. Entonces ahí ya vamos a, si yo no tengo escrito toda esta parte, me llega la parte del análisis sin que tenga escrito lo primero. Fíjense que yo hasta ahora todavía en el paso 4 no llegué al análisis. Entonces lo interesante sería que pudiéramos avanzar hasta el paso 4 en un inicio de borrador, porque lo que después viene acompañado de la teoría del práctico es el análisis. Pero hasta que no tenga definida la muestra, el corpus, el enfoque y la justificación, no puedo empezar con el análisis. ¿Ok? Hola. Bien, Violeta. Sí. Bien, Boris. Quedamos así. Me mandan, perfecto, Pablo. Me mandan para el jueves que viene, o sea, se toman esta semana para hacer este ejercicio de poner por escrito todos los pasos y seleccionar, qué sé yo, y yo les hago una devolución personal a cada una con control de cambios. Y empezamos a laburar en un documento que va a ir y venir millones de veces. ¿Sí? Va a ir y venir. Yo les voy a poner control de cambios, ustedes lo van a arreglar. Yo les voy a volver a poner control de cambios, ustedes lo van a arreglar. Y así, y obviamente vamos a tener sincrónicos en el medio para hablar de generalidades. ¿Sí? O sea, de las cosas que tenemos en común. Yo no voy a hablar de los productos de Pablo después, o de los productos de Daniel, porque esos son devoluciones que le hago a cada trabajo. Pero piensen en un documento que vamos a empezar a armar entre todos. Primero, por esto de la identificación de las regularidades. Y segundo, por todas las veces que va a ir y venir hasta que entreguen la copia final. Estamos a mediados de mayo. Ustedes tienen que entregar esto a principios de julio. Así que lo que tenemos ahora son 6 semanas de trabajo sobre ese trabajo. Pero digo, no se hace de un día para el otro. Requiere todos estos pasos y va a requerir todo este tiempo de monitoreo permanente de mi parte. Así que ahora empieza como esta segunda etapa del teórico, que yo ya les había anunciado. Ustedes empiezan a producir
y yo corrijo y avanzo sobre lo producido. ¿Sí? Buenísimo, profe. Queda claro. Genial. Profe, sí, igual una última cosa. Yo Sí. me quedé medio mareado. Bien. No importa, está grabado esto, lo volvés a escuchar No, sí, cuando sí. duermas. Sí. Entonces, lo de que hacemos ficción, Sí. discurso ficcional, Sí. ¿tenemos que todos en conjunto elegir un género? Sí, tiene que ser el mismo género para todos. Claro, porque, o sea, no sé cómo lo vamos a definir, porque creo que hay algunos que les interesa más el policial, a otros más la comedia, a otros... Entonces no sé cómo podemos llegar a... No, pero a ver, perdón, el mismo género de la muestra, no el mismo género para todos. No, Ah, listo. ahí está, el mismo género de la muestra. Listo. ¿Sí? Porque si no, digamos, es muy difícil ponerse de acuerdo tantas cosas. Ya nos pusimos de acuerdo en un montón, digamos. Pero el mismo género en la muestra, eso. No el mismo género entre todos. No, lo que tienen que tener entre todos es el mismo lenguaje y sobre todo el mismo tipo discursivo para trabajar esto del drive. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos ahora? Algunos pueden elegir épico, otros pueden elegir drama, otros pueden elegir comedia, eso es lo de menos. Ah, listo, ¿Sí? listo. Bueno, espero sus avances escritos el jueves y empezamos a hacer un intercambio sobre control de cambios. Ahí me preguntaban a dónde lo mandaban. ¿Saben qué podemos hacer? Que me parece que está bueno. Ustedes ahora son 16, supongamos que son un poco más. Pero se me ocurre que podemos tener... No, mándenlo al mail. Estaba pensando en armar un drive para cada uno, pero me parece que se me va a hacer un tremendo quilombo. Armen un Word y mándenmelo al mail. O por el privado de Facebook. Yo lo descargo, le hago control de cambios y lo devuelvo. ¿Ok? Y así empezamos a pelotear uno a uno. Y en 15 días sí nos vemos con los peloteos, porque hay que seguir avanzando. Pero en 15 días ustedes ya van a tener las dos clases del teórico, Van Dyck y Verón. Entonces ya ahí vamos a hablar en otros términos, ¿sí? Con esas clases ya incorporadas de teoría. Los dejo descansar. Nos vemos en 15 días en sincrónico y espero sus trabajos el jueves que viene. ¿Ok? Gracias. Dale. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien. Chao. Chau, Adiós. chau.